No, creo que lo tenemos, está ahí al frente. Vamos a repasarlo, vamos a decirlo. Y recordemos que estamos meditando en el Padre Nuestro, porque lo que queremos lograr no es que lo sepamos nada más de memoria, igual que un perico o un loro aprende a decir palabras y las repite. ¿Y qué dice? Pues quién sabe, pero lo digo. La idea es que lo digamos, pero también que le demos sentido a lo que dice. Así que vamos a decirlo todos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a continuar. El tema que vamos a tratar hoy, recordemos que estamos hablando dentro de lo que se llaman las disciplinas secretas, ¿verdad? Ya hemos hablado del dar, estamos hablando sobre el orar y la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a hablar sobre el ayunar. Y eso se llaman, son conocidas como disciplinas secretas. Ahora bien, en el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo dice, vosotros pues oraréis así. Así que el tema de esta tarde es ora así. Así de claro, ora así. Porque ya hemos mencionado que qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, ¿verdad? Pero el Espíritu nos guía en que pidamos lo que es conforme a su voluntad. Pero el orar así, cuando decimos ora así, no es porque nosotros sepamos más que nadie, sino que estamos haciéndonos eco de lo que el Señor Jesucristo dice, ¿verdad? Él dice, vosotros pues oraréis así. Así que aplicado a nuestra vida, el Señor Jesucristo, si nos estuviera hablando hoy, a ti y a mí nos diría, tú ora así. No tomes como ejemplo a los hipócritas, no tomes como ejemplo a los gentiles, a aquellos que hacen largas oraciones. No tomes como ejemplo a aquellos que les gusta mostrarse como hombres y mujeres de oración. No, tú ora como yo te digo. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer énfasis en los versículos 12 al 15. Miren lo que nos dice en el Padre Nuestro. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hasta ahí termina el Padre Nuestro, pero luego añade 2 versículos más y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Oremos. Te agradecemos, Señor, por tu santa palabra. Y ahora, Señor, que nos disponemos a meditar en ella, te rogamos por tu misericordia, que podamos recibirla, que podamos meditarla, que podamos obedecerla, oh Señor. Y Padre, somos conscientes de que tenemos muchas deficiencias, tenemos muchas lagunas y por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que Él sea nuestro Maestro. Y que podamos, Señor, ser capaces de examinarlo todo y retener lo bueno. Señor, nos ponemos en tus manos y te rogamos que tú nos bendigas y que tú nos guíes. Pues te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, esta parte de la oración del Padre Nuestro que el Señor Jesucristo está diciendo en el versículo 12, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el primer punto que podríamos tratar es, si el Señor Jesucristo nos dice, ora así, podríamos decir que el Señor quiere que oremos libres de deudas.
Si ven como dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y primero tenemos que preguntarnos, ¿qué significa la palabra deuda aquí? Y la palabra deuda, la verdad es que es muy amplia en sentido. Y primero significa deuda, como aquí lo traduce, pero también significa ofensa, significa pecado, también significa falta, también significa algo que se debe y también significa una culpa. Así que cuando hablamos de deudas, estamos hablando de, podemos decir, perdón, de una responsabilidad adquirida que no hemos cumplido. Cuando tú debes algo es porque no has cumplido con aquello que te corresponde, ¿no? Por ejemplo, si uno adquiere un dinero, cuando pide uno prestado y no lo has pagado, tienes una deuda, ¿verdad? Tienes una deuda ¿con quién? Con aquel, con el acreedor, con aquel que te prestó, ¿no? Luego también, si has tratado mal a alguien, tienes una deuda. ¿Con quién? Con la persona a la que trataste mal, pero también tienes una deuda con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos manda que amar al prójimo. Entonces, cuando ofendemos, nosotros también somos deudores. Doble, por partida doble. Luego también, cuando hablamos de pecado, el pecado nos dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, lo que se nos debe a nosotros es morir cuando tenemos pecado y tenemos una deuda con Dios porque Él es santo y requiere santidad de nosotros, requiere justicia de nosotros. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios lo que hace es enviar a su Hijo Jesucristo para pagar la deuda de pecado que nosotros teníamos, ¿verdad? Aquella deuda que Adán contrajo es una deuda que acarreamos nosotros a través de las generaciones. Así que el pecado también es una deuda y también cuando se trata de una falta. Y hacer una falta es cuando cometemos un error, cuando cometemos errores. Y la pregunta es que todos cometemos errores. ¿Y qué pasa? Nuestra responsabilidad es hacer las cosas bien. Y los errores a veces los cometemos queriendo, ¿verdad? Y a veces sin querer. Y más adelante vamos a hablar de esos errores o de esos pecados o esas fallas que cometemos sin querer. Porque muchas veces las hacemos queriendo, pero otras sin querer. Y también ahí contraemos deudas, ¿verdad? Luego también, cuando hablamos de la culpa, cuando nosotros somos culpables, por ejemplo, si cometemos una infracción de tráfico y nos llaman a corte y ahí somos culpables y tenemos que pagar, de alguna manera le hemos fallado a la sociedad y allí hay unas autoridades que nos van a hacer pagar para que seamos restablecidos o para que nuestra deuda se pague, ¿no? Entonces todo eso significa deuda. Y lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que nosotros cuando oremos debemos orar sin deudas. Porque la Biblia nos dice que no debamos nada a nadie, sino el amar los unos a los otros. Así que si debemos estar libres de deudas para poder orar, o cuando oramos, perdón, lo que tenemos que hacer es liberarnos de las deudas. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo hacerlo? Y lo primero que tengo que hacer yo es liberar al que me debe. Liberar a aquel que me debe. ¿Por qué? Porque si alguien me debe, esa persona de alguna manera está esclavizada a mí, está atada a mí. Y la pregunta es, ¿cómo lo libero? Si alguien me ha hecho daño, lo libero perdonándole, ¿no? No queriendo cobrarle, no queriendo vengarme, no queriendo desquitarme. Pero si hablamos de deudas económicas, que también, si alguien me debe a mí dinero, ahora la pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Le perdono la deuda? Y después que si le perdono la deuda, ya me quedo yo en la ruina. Y entonces ya diría uno, pues entonces ya no le voy a prestar a nadie. ¿Cómo libero a alguien que me debe? Y hay una de las, perdón, de las cuestiones que veo en el Antiguo Testamento, que nos habla de que nosotros debemos
cuando hay una deuda, cuando un hermano tiene una deuda con nosotros, si es económica, lo que debemos hacer es no cobrarle intereses. ¿Sabían eso? Miren lo que nos dice ahí, por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 23, versículo 19. Deuteronomio 23, 19. Y vamos ahí. Miren lo que nos dice. En cómo debía tratar el pueblo de Israel a sus hermanos. Dice, no exigirás a tu hermano interés de dinero, dice, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Aquí está diciendo, si tu hermano tiene una deuda contigo, no le cobres intereses. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque si vemos más adelante, ya cuando el pueblo de Israel, ahora estamos ahí viendo Esther y Nehemías, ¿verdad? Cuando vemos que el pueblo de Israel regresó de la cautividad, empezaron pues a hacer sus negocios, a tener sus trabajos y empezaron a endeudarse unos con otros. Y los propios hermanos empezaron a cobrarles intereses y los estaban ahogando. Los tenían esclavizados, los tenían atados. A veces le decían, pues vende a tu hijo, vende a tu esposa, vende a tu familia, pero tú me pagas. Y cuando nosotros estamos, en teoría, ayudando a una persona porque le hemos prestado un dinero y le cobramos intereses, ¿qué estamos haciendo? Le estamos ayudando a cavar más profundo el hoyo en el que está metido. Y se supone que nosotros deberíamos estarles ayudando a que salga de ese agujero, de ese hoyo, ¿no? Entonces, el Señor lo que nos dice, tú cuando ores, libera a aquel que tiene una deuda contigo. Hay veces en que uno decide perdonar una deuda. No es un mandato bíblico, pero hay veces que uno lo hace. Ahora, luego también está la parte de aquel que debe. Y lo que el Señor nos manda es que nosotros nos debemos liberar de aquel al que le debemos. ¿Cómo te vas a liberar de aquel al que le debes? Pagándole. Porque ¿saben qué? La Biblia sí nos dice que aquel que toma prestado y no paga, que es un impío, que es un pecador, que es alguien que no teme a Dios, que no tiene al Señor en su corazón, porque no está el Señor en su vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Si yo adquiero una deuda, tengo que liberarme de ella. Y me gustaría que veamos ahí en Proverbios, en el capítulo 6, versículos 1 al 5. Proverbios 6, del 1 al 5. Miren lo que nos dice. Dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo. Aquí es cuando uno también firma como aval. Cuando uno dice, tú préstale que yo pago. Eso también hay que tener cuidado, porque uno también a veces ¿qué es lo que hace? Que se ata, ¿verdad? A veces tú te esclavizas por otra persona. Y dice, si has salido por fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, dice, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. ¿Sí ven cómo dice? Has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No pierdas la amistad por esto. Y es que hay muchas personas que pierden la amistad por las deudas, ¿verdad? Prefieren perder a los amigos. Ahora dice, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Escápate, esa es la palabra. Si estás endeudado, escápate, pero no salgas huyendo sin pagar. Págala. Porque ya sabes la Biblia lo que dice acerca de aquel que no paga. Entonces uno tiene que liberar aquel que tiene deudas, y uno tiene que liberarse de las deudas. Pero ¿saben qué? Hay algo curioso que debemos también, creo que nosotros considerar,
Y la pregunta es esta: ¿nosotros como cristianos deberíamos pedir prestado o no? Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Y les voy a dejar, yo creo que aquí la Biblia sí nos da un cierto margen para que uno pueda pedir prestado. Pero también les tengo que decir otra cosa, que lo normal es, hay excepciones, lo normal es que si tú eres una persona diligente y actúas conforme a la voluntad de Dios, lo normal es que Dios provea para tus necesidades y que no tengas necesidad de pedir prestado. Les digo que hay excepciones, y por eso no quiero llevar esto a la radicalidad. Hay algunos momentos en que uno le vienen imprevistos, situaciones en las cuales uno está mal y necesita la ayuda de otro. Y creo que también es importante que a veces pasemos por necesidades para que otros nos ayuden y que nosotros podamos ayudar a otros. Ahora, siempre hay que tener cuidado, porque muchas veces las deudas o la necesidad de prestar, ¿saben por qué vienen? Por nuestra mala administración, o también vienen otras veces porque nosotros no sabemos esperar. Porque queremos las cosas ya, aunque no tengamos los medios hoy. Y a veces lo único que estamos mostrando es que no tenemos contentamiento. Y como no tengo contentamiento, quiero conseguir algo que creo que me va a satisfacer, que me va a llenar, y me engaño y me meto en lazos, me enredo. Pero fíjense lo que le dijo Dios a su pueblo cuando los iba a introducir en la tierra prometida. Mire, se los resumo, está en Deuteronomio 28:12, para quienes lo quieran ver luego, pero dice: prestarás y no pedirás prestado, porque tendrás la bendición de tu Dios. Ese es el resumen. Dice: prestarás y no pedirás prestado, porque tú tendrás la bendición de tu Dios. Eso es en resumen lo que dice el versículo. Pero es interesante, ¿no? Que Dios, cuando manda a su pueblo a esa tierra prometida, le dice: mira, tú vas a prestarle a las otras naciones, pero tú no le vas a pedir a ella. Tú vas a ser cabeza y no vas a ser cola. Tú vas a prestar, pero no vas a tener necesidad de que te presten. Eso si hacían lo que Dios les mandaba. Pero si no hacían lo que Dios les mandaba, ¿qué iban a hacer? En lugar de ser la cabeza, iban a ser de los últimos. En lugar de prestar, iban a tener necesidad de pedir prestado. Y creo que ese principio también se aplica generalmente a nosotros. Y les digo generalmente porque también veo algunas excepciones que hay que tenerlas en cuenta y que hay que valorarlas. Pero solamente les digo para que meditemos en ello y que nos preguntemos nosotros: ¿estoy libre? ¿Estoy libre en la libertad que el Señor Jesucristo me ha dado, o me estoy poniendo lazos? Soy deudor. Y luego hay que recordar que tenemos esa deuda espiritual. Todos tenemos una deuda que Adán contrajo. Y digo: pero yo qué culpa tengo de lo que Adán hizo. Pues tal vez no tienes culpa de lo que Adán hizo, pero sí tienes culpa de lo que haces tú. Y nos puede gustar más o menos el haber heredado esa deuda, pero lo cierto es que la tenemos. Todo ser humano tiene una deuda de pecado con Dios y necesitamos que Dios nos libere. ¿Y cómo somos liberados? Somos liberados cuando obedimos a Dios y le pedimos perdón. Pide a Dios que te perdone tu deuda. Y recuerda esto: el daño que has hecho no lo puedes deshacer. El pecado que has cometido no lo puedes deshacer. Y no puedes hacer nada para solucionar el pecado que tienes. Ninguna obra buena que hagas puede quitar la culpa. Nada de lo que tú hagas te puede limpiar del pecado que has cometido, de los errores que has cometido, de las deudas que tienes o de las deudas que tenemos. No hay absolutamente nada. Y yo sé que a nosotros nos gusta equilibrar las cosas. Normalmente, si haces algo malo, para compensar ese mal, ¿cómo quieres solucionarlo? Haciendo algo bueno, ¿verdad? Y entonces dices: ya equilibré la balanza. Y en cierta medida eso es porque nuestra alma clama justicia, porque tenemos hambre y sed de justicia. Y eso es importante, que nosotros queramos la justicia. Pero recordemos que el mal que hacemos no se equilibra con el bien que hagamos, aunque nosotros lo deseemos.
Y creo que hay mucha gente religiosa que se esfuerza por hacer votos, por ofrecer sacrificios o por ofrecer algunas penitencias, porque quieren de alguna manera sentirse que no son tan malos y más bien ellos quieren conseguir que Dios los mire con agrado. Pero lo cierto es que nada hay que podamos hacer para que Dios nos mire con agrado. Lo único que podemos hacer es pedirle perdón. Lo único que nos puede limpiar, lo único que nos puede traer a cuentas con Dios es que nos perdone y nos limpie de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que cuando oremos, pídele al Señor que limpie tu vida y que pague Él nuestra deuda. Esa deuda del pecado solamente Jesucristo la pudo pagar. Nadie más. Es verdad que si nosotros hemos hecho daño, si hemos agraviado algo, lo correcto es que vayamos y recompensemos. Pero no siempre lo vamos a poder hacer. No siempre vamos a poder restaurar. Hay veces que la persona ya se murió. Pero sí veo, por ejemplo, en Zaqueo, ¿verdad? Recuerdan que cuando él se convierte al Señor e invita al Señor Jesús a su casa, él que dice, Señor, a todo el que yo le haya quitado le voy a devolver cuadruplicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él realmente se había arrepentido y porque le dolía lo que había hecho a sus conciudadanos. Y por eso él con sus hechos muestra que en arrepentimiento. Y sí les puedo decir que nuestros actos deberían reflejar que estamos arrepentidos y que nuestra deuda ha sido cancelada, que nuestra deuda ha sido pagada. Así que ora a Dios libre de deudas. Eso nos dice el Padre nuestro, pero también debemos orar a Dios confiados en su protección. El segundo punto, el siguiente punto, debemos orar a Dios confiados en su protección por encima de la nuestra. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sí ven lo que está diciendo? Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es esta. ¿Dios mete a las personas en tentación, sí o no? Vemos en un pasaje que Dios dice que Dios no puede ser tentado por el mal y que Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Pero ¿es lo mismo tentar que meterte en tentación? No es lo mismo. Ahora, ¿puede Dios meternos en tentación? Sí puede. ¿Nos mete Dios en tentación a veces? Voy a ser un poco hereje, pero creo que sí. Sí, Dios nos mete en tentación algunas veces, pero claro, tenemos que preguntarnos qué es la tentación. La tentación se puede interpretar como prueba. ¿Nos pasa Dios por pruebas? Sí. ¿Nos mete en pruebas? Sí. No siempre. Muchas veces nosotros nos metemos en las pruebas, ¿verdad? Pero hay veces que Dios nos mete en las pruebas. Ahora, también se puede traducir como examen. Esa tentación también puede ser como un examen. Y otra traducción que la verdad me suena rara y no creo que se aplique aquí es experimento. Y no me gusta, no creo que aquí se aplique porque Dios no hace experimentos con nosotros. Dios ya sabe lo que está haciendo con nosotros y no está diciendo, a ver si me sale bien. Voy aquí a perfeccionar a esta cabra loca y voy a probar con distintos métodos para ver si funciona. Eso lo hacemos nosotros, ¿verdad? A veces experimentamos con nuestros hijos y le decimos una cosa y le decimos otra y probamos de una manera y probamos de otra y a veces decimos no hay manera. El muchacho salió loco. A veces, ¿qué hay que hacer? Hay que catarlo, yo no sé qué hay que hacer, ¿no? Pero a veces los experimentos no funcionan, ¿verdad? Pero Dios no es un Dios de experimentos. Por eso creo que el sentido ese aquí no se aplica. Pero sí Dios nos prueba, no para saber cómo somos, sino para mostrar lo que somos.
Y no tanto para ver Él cómo somos, sino para que nosotros nos demos cuenta de lo que somos. Porque ¿saben qué? Nosotros somos muchas veces ciegos a nuestra realidad, a lo que somos. Y hay ocasiones en las que nos damos cuenta que somos tan malos como es el peor que conocemos en la calle. Y deberíamos reflexionar y decir, Señor, gracias por librarme de caer en tal maldad. O protégeme, como decía el salmista, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Líbrame en este caso de mi maldad. Y aquí cuando el Señor Jesucristo está diciendo, no nos metas en tentación, al mismo Señor Jesucristo lo metió en tentación. Cuando fue el Señor Jesús llevado por el Espíritu, ¿verdad? ¿A dónde? Al desierto. Y allí fue ¿qué? Tentado. Allí fue tentado por el diablo, fue probado por el diablo. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Cayó? ¿Cayó en el pecado? No, no cayó en el pecado. También vamos a ver, y creo que sí es bueno que lo veamos. Miren en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Ahí es donde el Señor Jesucristo, donde Dios puso a prueba a su pueblo y los puso a prueba para ver lo que traían ahí en su interior, ¿verdad? Y en realidad Dios ya lo sabía, pero creo que son esas situaciones en las que uno necesita ver lo que hay. Dice el versículo 8, el capítulo 8, y ahí en el versículo 2 dice, leeremos también el 1. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Quién trajo al pueblo por el camino en el desierto durante 40 años? Dios, ¿verdad? Dios los trajo deambulando. ¿Por qué? Porque ese pueblo era esclavo. Porque ese pueblo todavía tenía una deuda. Se le había ofrecido la libertad, pero prefería vivir en la esclavitud de Egipto. Porque ese pueblo era rebelde. Porque ese pueblo no se había arrepentido, porque no había cambiado, porque todavía estaba en el pecado. Y Dios lo único que hace es probarlo, y esa prueba es tentación también. Y esa tentación implica que el Señor les puso un examen, y cuando les puso la nota, les dice, ya ven cómo son ustedes. Este pueblo es duro de cabeza, es duro de servir, dice. Y muchas veces Dios nos va a pasar por pruebas, por tentaciones, para que nos demos cuenta de cómo somos. O sea que sí, Dios nos mete muchas veces en la tentación. ¿Queremos la tentación? No. Por eso el Señor Jesucristo dice, no nos metas en tentación y en lugar de eso, líbranos del mal. Porque eso es lo que necesitamos. Y ahí es donde entra, creo, el principio que nosotros debemos confiar en su protección por encima de la nuestra. ¿Por qué? O de nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos creemos que podemos meternos en las tentaciones y no caer, ¿verdad? Ahí se puede llegar a la autosuficiencia, que nos creemos más santos que los demás, mejores que los demás, pero lo cierto es que nadie es mejor que los demás. Ahora, es importante que nosotros nos veamos, que nos demos cuenta de nuestra debilidad y entonces pidamos a Dios que nos perdone, que nos limpie, que nos perfeccione, que nos guíe y que nos ayude a confiar en Él. Así que dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y pídele al Señor que te libre del mal, que nos libre del mal, porque el mal
está acechando y quiere destruirte, quiere devorarte. Y Dios puede librarte. Y por eso, porque Él puede, miren lo que dice a continuación, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y entonces aquí creo entra el punto número 3, que es reconociendo que Él es eternamente soberano y todopoderoso. Y aquí, perdón, los atributos que menciona son estos. Dice, porque tuyo es ¿qué? El reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. ¿Por cuánto tiempo? La eternidad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros oramos, debemos orar reconociendo quién es Dios. Dios es primero todopoderoso. Cuando dice, perdón, me salté, Dios es soberano, porque dice, tuyo es el reino. En otras palabras, tú gobiernas, tú estás en control. Y el saber que Dios es soberano, ¿de qué manera a nosotros nos puede o debe traer confianza? Y creo que es de esta manera. ¿Qué te ha sucedido a ti malo? A cada uno nos ha sucedido algo malo, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿podría Dios haber evitado esto que te sucedió? ¿Podría o no? Sí podría. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, ¿no? Si es todopoderoso, Él podría evitar que hubieses pasado por una enfermedad, por un accidente, por una mala noticia, por lo que sea, por cualquier sufrimiento. Dios lo podría haber evitado. Y luego la siguiente pregunta es, ¿lo hizo? ¿Evitó que pasaras por esa situación? Y dices, no, pasé por ese problema, pasé por ese sufrimiento, pasé por ese dolor. Y ahí entra el hecho de que Él es eterno. Y porque Él es eterno, Él conoce mejor lo que necesitarás en el futuro, necesita lo que necesitas, perdón, Él sabe lo que necesitas hoy y sabe qué es lo mejor para ti. Así que si Dios pudo evitar que pasaras por algún sufrimiento, por algún problema y no lo evitó, la pregunta es ¿por qué no lo evitó? ¿Por qué no lo hizo? ¿Y sabes por qué no lo hizo? Porque te ama. ¿Y qué forma de manifestar el amor por medio del dolor? Diríamos, eso no es amor. Pero ¿saben qué? Te ama. Te ama porque Dios está obrando en ti, porque Él está perfeccionando la obra que inició en ti. Y eso a nosotros lo que nos debe llevar es a confiar en Dios, a descansar en Dios y decir, Señor, tú eres soberano, tú estás en control de todo y nada de lo que sucede conmigo, nada de lo que me pasa escapa de ti. En ti estoy seguro, en ti puedo estar confiado y en ti, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú vas a estar conmigo. Va a estar contigo, porque Él no te abandona. Y escuchaba, no sé si me lo dijeron o no sé qué es lo que pasó, pero la cosa es que fíjense, sí me lo comentaron, que Dios sí abandonó a su hijo cuando estuvo en la cruz en la muerte. Pero Dios no abandona a ninguno de nosotros cuando pasamos por la muerte. Solamente a Él lo dejó ahí decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que esa soledad que Él sufrió, no la sufra nadie más de los que venimos a poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Por eso podemos confiar en Él, por eso podemos descansar en Él, porque aunque tengamos que pasar por la muerte, Él no nos va a fallar, no nos va a abandonar, porque Él es soberano, porque Él lo sabe todo, porque Él es todopoderoso, porque Él es eterno. Así que cuando ores,
ora confiando en Dios. Así de sencillo. Reconoce que Él es eternamente soberano y todopoderoso. Piensa en quién es Dios y no creas que le estás pidiendo a alguien que es como tú. No es como yo, como dice el canto, ¿no? Aunque se haya hecho hombre, no es como yo. Es mucho más grande que yo. Es mucho más grande que tú y te ama. Encima nos ama. Y vamos al cuarto punto. Y cuando oremos, debemos hacerlo otra vez con un corazón perdonador. Con un corazón perdonador. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios, la justicia sí funciona. Y Él traerá justicia. Pero para entrar a ese reino, no podemos entrar por la justicia. Podemos entrar por la misericordia. Nadie por justicia puede participar del reino de Dios, pero sí por la misericordia. Y la misericordia implica que recibimos perdón. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y recordemos que este pasaje, aquí en el Señor Jesucristo no está hablando tanto de cómo entrar en el reino, sino cómo debe compartirse uno en el reino, comportarse uno en el reino. El perdonar es algo que nosotros debemos hacer constantemente y debe prevalecer en nosotros. Y fíjense que aquí cuando está, lo que está diciendo es cuando tú ores, que en ti haya un corazón perdonador, que en ti haya un corazón misericordioso. Porque ¿cómo te atreves a acercarte a Dios pidiéndole que te perdone cuando tú le estás poniendo el pie en el cuello a tu hermano o a tu prójimo? Cuando tú estás lleno de rencor, cuando tú tienes odio en tu vida, ¿cómo te atreves a pedir perdón? ¿Cómo te atreves a acercarte a Dios cuando tienes un corazón lleno de odio? ¿Crees que Dios te va a escuchar? ¿Crees que Dios te va a hacer caso? La verdad es que no. Porque Dios nos mirará de lejos. Así que perdona. Perdona a quien te hace daño. Perdona a quien te debe. Perdona a aquel que ha pecado contra ti. Pero luego quería también hablar de otra cosa. Perdónate a ti mismo. ¿Has cometido tú algún error? ¿Has hecho algo malo? Muchas veces uno pide perdón y sabe que Dios le ha perdonado, pero uno sigue con la culpa ahí. ¿No te ha pasado? Que no sabes cómo liberarte de la culpa. Y es cuando caemos en ese juego de decir, pues yo voy a hacer algo bueno para de alguna manera sentirme liberado. Pero tú bien sabes, incluso si tuviste la oportunidad de hacer eso bueno que creías que te iba a dar la libertad, a quitarte la culpabilidad, no te la quita. No te la quita. Porque nada de lo que tú puedas hacer borra el daño que has hecho. Y ahí están lo que hacemos de forma voluntaria y lo que hacemos ahora sí, de forma involuntaria. Y ahí, ya sea de forma voluntaria o de forma involuntaria, es necesario que confiemos en Dios y que le digamos, Señor, en ti descanso, en ti confío. Paga la deuda que yo no puedo pagar. Las deudas que tenemos, ya les dije, especialmente las del pecado, las de hacer daño al prójimo, por mucho que quieras, no puedes deshacerlas. Pero Cristo tiene el poder para perdonarte y para limpiarte y para quitarte la culpa. Porque Él
llevó nuestra culpa. Él llevó nuestro pecado. Él llevó nuestras cargas. Y si Él es capaz de llevar nuestras cargas, no se las arrebates diciendo, Señor, yo la quiero llevar. Di, Señor, yo te la entrego. Te entrego mis cargas, te entrego mis luchas, te entrego mis aflicciones, te entrego mis problemas, te entrego mi vida. Te entrego mi ser y descanso en ti. Ahora, perdona. Perdona al que te ofende. Perdona al que te ha hecho daño. Y pídele a Dios perdón por tener rencor, por tener odio. El Padre Nuestro es una oración que creo que debe hacernos reflexionar en la vida, en quién es Dios, en quién somos nosotros, en qué es importante para nuestra vida, qué es lo más importante, cuál es la razón por la que estamos aquí. Y no debe ser solamente una repetición, debe estar llena de sentido, lleno de valor para nosotros. Ahora, perdona para que tú desates, perdona para que liberes, perdona para que seas libre. Nadie puede orar con libertad si está esclavizado, si está atado. Por eso vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos libre de todo aquello que nos tenga atados y nos impida orar como Dios nos manda. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor, si estamos atados, si estamos esclavizados, ya sea al pecado, ya sea a la maldad, ya sea al odio, al rencor, a cualquier cosa que no nos permita acercarnos a ti libremente, por favor, Señor, libéranos. Líbranos, Señor, de todo peso del pecado que nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante y que podamos, Señor, tener nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Por medio de Él oramos y por medio de Él nos acercamos a ti confiados. Bendícenos, Señor, porque necesitamos de tu bendición. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.